parte la leíste. Dale, ¿sí? dale, cuando lleguemos yo te aviso. ¿Cómo es la sigla? TAT. TAT. Ni idea, capaz que será una sigla que está en inglés. Por medio del TAT comprobaron que los sujetos son cada vez menos. O sea, por eso Debe ser algún estudio o alguna prueba de esas que experimentales que se ponen las hipótesis a prueba, ¿no? Con gente. Entiendo yo. Sí, porque no es un término rogeriano. Sí. Bueno, lo primero que dice esta teoría, voy a arrancar con el enunciado nada más. Primero tener en cuenta que es una teoría. ¿Una teoría es una verdad absoluta? No. No. Ninguna teoría. Se plantea una hipótesis y se está investigando. Bien. Cada teoría es un conjunto de hipótesis que se conjugan para explicar una realidad, determinada realidad. ¿Sí? Ahora, después se verá si ese conjunto de hipótesis las podemos poner a prueba y se cumplen o no, o en qué porcentaje se cumplen. Por eso decimos que esta teoría es de tipo condicional. ¿Sí? Las teorías no son ni verdaderas ni falsas, sino que hay que comprobar con hechos fácticos si se ajustan o no a la realidad. Y esta teoría de la terapia empieza con el siguiente enunciado. Dice que si se dan ciertas condiciones, en ese caso se realizará un proceso determinado. Aguárdenme un segundito, que me están golpeando. Estoy hace 7 horas sentada en esta silla, así que me sabrán disculpar, pero mi hijo me fue a comprar un helado. ¿Dónde estás, Nati, ahora? Que yo justo empecé, cuando ya estabas empezada. ¿Dónde estás? Estoy en Madrid. Ah, está, porque cuando arranqué ya habían empezado. Ahora estoy en Madrid. Ah, qué bueno. Pero estoy hace 7 horas, chicos, frente de la computadora. Hoy era mi día de trabajo y mañana también. En fin. ¿Les molesta que vaya comiendo el helado mientras elaboramos? No. No pasa nada. No, estamos todos comiendo acá. Bueno, es verdad, ustedes toman mate, lo que extraño el mate. No me te lo traje llevaste? mate, mátenme. No me traje mate. No. Un desastre. Un desastre. Pecado. No, tremendo, lo que lo extraño. Bueno, volvemos al enunciado. El enunciado dice que si se dan ciertas condiciones, en ese caso se realizará un proceso determinado. ¿Sí? Y si ese proceso se produce, en ese caso, se darán ciertas modificaciones de la personalidad y de la conducta. Entonces, vuelvo arriba. Si se dan ciertas condiciones, y estas condiciones se sostienen en el tiempo, en ese caso, arranca un determinado proceso que tiene determinadas características para el consultante, y que traerá como resultado ciertos efectos en su personalidad y la conducta. Y cuando digo que traerá como resultado, hablo de modificaciones que se pueden observar desde el exterior. No es que el consultante se siente cambiado. Ahora que yo soy congruente, te dicen, no. Son cambios en la personalidad y la conducta que se pueden observar desde afuera. Los demás pueden confirmar estos cambios. ¿Esto está claro? Los efectos son observables en la realidad. No es un cambio que siente el consultante nada más y bueno. No. Bien. Habla de 6 condiciones. La primera condición te dice que tiene que haber contacto entre dos personas. ¿Qué significa? Que tiene que haber una relación de una comunicación. No digo comunicación. Tiene que ver con la afectación. Muy bien. El contacto, acuérdense de las nociones teóricas. Es algo más superficial. La relación implica algo más profundo. Acá hablamos de contacto, algo más superficial. Y Juan dice con la afectación. ¿Qué es esto? Cuando una
Empiezo de nuevo, ¿eh? Perdón. Cuando la experiencia del otro me afecta y viceversa. Tiene que haber dos personas, terapeuta y cliente, counselor, consultante, dispuestas, ¿sí?, a dejarse afectar por el campo experiencial de la otra persona. Y esto es muy obvio cuando se trata de que el cliente, el consultante, llega a nosotros y está abierto a dejarse afectar. Por algo viene, o por algo nos elige. Está abierto a eso, a dejarse afectar por el campo experiencial del counselor. Pero no es tan obvio decir que el counselor también tiene que estar abierto a ese movimiento, a dejarse afectar por su consultante. ¿Y qué sería dejarse afectar? Tener empatía, escucha activa hacia el otro, aceptación positiva e incondicional, o sea, estar presentes. Crear un No, porque vínculo. todo eso no lo hace el consultante con nosotros. Crear un vínculo, Nati. El vínculo viene después. Si el consultante se deja afectar por mi experiencia, ¿qué significa eso? Está abierto a está abierto a recibir eso. El encuentro no es casual, digamos, es elegido también. ¿A alguien se le ocurre algo más? Se amplía el marco referencial, el marco de referencia. Muy buena esa, nunca lo puse en esos términos, pero vale. Quiere decir que si estoy dispuesta a dejarme afectar por el campo experiencial de mi counselor, quiere decir que estoy abierta a que mi manera de ver mi vida pueda verse de alguna manera afectada y modificada por la manera, ¿no?, que me expresa el counselor determinadas cosas. El counselor tiene que estar abierto a que una mirada del... Acaba de pasar, mira, me acabo de dar cuenta. Acaba de pasar con Juan. Juan dijo algo y yo le dije, nunca lo había expresado en esos términos, pero vale, es muy bueno ese punto de vista. Si yo fuese rígida, en el sentido de que tiene que ser solo como yo lo nombro, no se la tomo. Pero en realidad, cuando me dejo afectar por un punto de vista del otro, amplío mi marco de referencia. Porque a lo mejor el otro me está mostrando algo que yo hasta ese momento no había visto. ¿Qué resuenan con esto? Yo creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Eso es lo primero que se me viene a la mente. Apertura a la experiencia. Vulnerabilidad no, es otra cosa. Ujú. Hablamos de una respuesta del organismo al estado de incongruencia. Ojo con confundir lo que es vulnerabilidad para nosotros en la diaria a lo que es vulnerabilidad en términos rogerianos. Que también está eso, y lo vamos a ver ahora más adelante, en las nociones teóricas. ¿Recuerdan? Angustia y vulnerabilidad, que no es lo mismo. Pero entiendo desde qué lugar lo decís, David. Lo decís más desde la vulnerabilidad en la jerga cotidiana. Sí, digamos que sí. ¿Verdad? Pero no. Es estar abierto en la experiencia. ¿Pero qué opinan de que el counselor esté abierto a dejarse afectar por la mirada del consultante? ¿No le genera nada raro? Y es que de alguna manera actúas de espejo para el otro también. No tiene que ver con eso. Fomenta la no directividad. Sí, pero ahí están hablando del consultante. ¿Qué opinan? No, la no del directividad facilitador? del facilitador. ¿Qué opinan del facilitador, no del consultante? Que tiene que estar abierto a dejarse afectar por el marco de referencia del consultante. Posiciónense a ser facilitadores, no son consultantes, son facilitadores, counselors.
¿Qué opinan? En ese caso, Nati, no sería solo por la cuestión empática dejarse afectar para poder percibir de manera empática el marco de referencia del otro, el campo experiencial del otro. Buena pregunta. Por ahí hay que tener cuidado con la no identificarse con el otro, ¿no? Con la identificación. O sea, en un principio hay que dejarse afectar como sí, digamos, ¿no? Sí, buena observación también. Tiene que ver con... O sea, no afectarse desde el lado de involucrarse con lo que le pasa al otro, sino de afectarse, siento yo, como ampliar nuestra mente y que lo que el otro nos dice, estar abierto a lo que nos dice sin juzgar y sin nada, pero no involucrándonos desde lo emocional con lo que le pasa. Dejarme afectar tiene que ver con dejarme tocar experiencialmente. No estoy involucrada porque no soy parte de lo que al otro le está pasando. Pero sí estoy afectada experiencialmente con lo que al otro le está pasando. Dejarme afectar. Hace muy poquito tiempo estuve en mi proceso con mi counselor comentándole una experiencia que estaba atravesando que realmente era muy dolorosa. Y fue un momento bastante sensible dentro de mi proceso en esa consulta, en ese encuentro en particular. Y mi counselor me miró y me dijo, no sabes lo que yo daría en este momento por estar presencialmente con vos. Y poder preguntarte si de verdad necesitas que me acerque, un abrazo, que te tome la mano, que me quede distante, pero que sea presencial. Desde algún lugar me estaba transmitiendo cuál era su necesidad para conmigo en ese momento. Evidentemente, lo que estaba contándole la estaba afectando. A ella también le pasaban cosas con lo que a mí me pasaba. No es que mantiene una impermeabilidad emocional. ¿No? Tengo una persona quebrada delante mío, me pasan cosas con eso. Siento cosas. Muchas veces me ha tocado, ¿no? Poder de alguna manera decirle también a un consultante, estoy sintiendo mucho realmente lo que te está pasando, lo que te está doliendo, lo que sufrís con esto. Creo que puedo llegar a sentir ese dolor, un poquito de ese dolor. Y que de verdad lo sentimos. Si lo decimos es porque de verdad lo sentimos. Dejarme afectar es dejarme afectar. No estoy involucrada en el sentido de que no formo parte de la vivencia del otro ni de la historia del otro, pero sí me afecta el cómo está el otro, lo que le pasa al otro. Es como cuando yo digo, yo quiero a mis consultantes. Yo los quiero. Y es genuino. Sobre todo cuando estamos en una altura donde no atendemos a quien sea, elegimos a quién. ¿No? Dejarse afectar, estar dispuesta a que un punto de vista del consultante a lo mejor también cambie el mío. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para no modificar un punto de vista si de repente escucho o veo una mirada en el consultante que realmente me parece sólida y consistente y me abre a mí mi propio marco de referencia? Como dijo Juan Pablo recién. ¿Por qué no me puede pasar esto? Si somos dos seres humanos en el intento de encontrarnos. ¿Por qué un punto de vista mío no puede cambiar cuando de repente toco la experiencia del otro y digo, wow, esto no lo había visto nunca desde ahí? Por supuesto que no se lo voy a decir al otro, pero me pasa. No, depende, enfocada en el consultante, depende si amerita o no amerita que se lo diga. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, tiene que ver con lo que dijo Carlos, dejarme afectar en el sentido de
empatizar con la experiencia del otro como si fuera el otro, y también dejarme afectar por esa experiencia. Nati, Sí. te hago una consulta. ¿Y cuál es el límite de esa afectación? Recién contabas, bueno, en tu caso particular, en una consulta donde tu facilitador tenía la necesidad de, no sé, de estar cerca tuyo. ¿Qué pasa si nosotros como consultantes tenemos esa necesidad, quizás en esa afectación, de abrazar o de emocionarnos con lo que le está pasando al otro? Bueno, mi counselor no es que me invadió mi experiencia, me compartió qué era lo que le hubiera gustado en ese momento. Seguramente si hubiésemos estado de manera presencial, me lo hubiera preguntado. No vendría a abrazarme así de la nada. Me hubiera preguntado si necesitaba algo en ese momento. Pasó algo maravilloso ahí en esa. Cuando la intervención del counselor es adecuada, no hay con qué darle. Es atinada y surge realmente de estar en contacto profundo con la experiencia del otro, nunca puede ser desacertada la intervención del counselor. Cuando ella me dijo eso, yo me acuerdo que estaba llorando y le dije, sí, te entiendo. Porque en este momento yo también, si pudiera, me abrazaría. Yo a mí misma. De alguna manera eso se llama consonar. Sonar con, no resonar. Consonar, sonar juntos. Resonar es lo que me pasa a mí con lo que le pasa al otro. Consonar es cuando esto, ¿no? Esta intervención. Realmente te daría un abrazo. Y yo diciéndole, realmente yo también me abrazaría. Te entiendo. Estar sintiendo lo mismo las dos en el mismo momento. Esto es consonar, es un término mucho más profundo, pero no por identificación y porque el counselor no conservara su lugar y esté todo mezclado. No. La counselor está ubicada en su lugar, sintiendo esto, ¿no? ¿Cómo te daría un abrazo en este momento? Te abrazaría. Mi respuesta fue sí, te entiendo, ¿no? Porque yo también me abrazaría a mí misma. ¿Soy clara con lo que digo? El contacto es algo mucho más superficial que lo que es un vínculo. Por supuesto que esta intervención que mi counselor me lo hizo, tiene un vínculo conmigo, no es un contacto superficial. Por eso esa intervención es adecuada. Me conoce, ¿sí? Entonces, que dos personas estén en contacto sugiere algo mínimo, pero a la vez muy profundo, donde todavía no hay relación creada, pero que requiere sí que ambas personas estén dispuestas a dejarse afectar por lo que le pasa a la otra, ¿no? Por la experiencia de la otra. ¿Alguna pregunta respecto a este punto? Pregunten nomás, ¿eh? ¿Se aclaró este punto? Sí. Bien. Segunda condición. ¿Quién me la puede enunciar y explicar? De paso Dice me da tiempo a comer helado. que la primera persona que llamaremos cliente esté en un estado de desacuerdo interno, de vulnerabilidad o de angustia. Bien. ¿Qué es el estado de desacuerdo interno? Falta de congruencia. Ay, perdón. Una crisis. Incongruencia. Incongruencia. Bien, ¿cuáles son los tres? Su organismo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los tres niveles? Entre la noción de yo ideal, noción de yo realidad y noción de yo y valoración orgánica. Muy bien. Puede estar incongruente o en desacuerdo interno en uno de los niveles del no o en todo. Bien.
en un estado de desacuerdo interno, o sea, de incongruencia, de vulnerabilidad o de angustia. ¿Cuál era la diferencia entre vulnerabilidad y angustia? Texto de las nociones, las 40 nociones. Pregunta de examen. Decime la diferencia entre vulnerabilidad y angustia. Yo no me acuerdo muy bien, Nati, pero creo como que la vulnerabilidad es una instancia como previa a un estado de angustia, ¿no? Como que lo veo así yo. Es como el momento en el que la persona se está dando cuenta de que quizás está sintiendo esta incongruencia o esta angustia, pero por lo que recuerdo era como una instancia previa, ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa, no sé. ¿Quién Claro, la tiene angustia el se texto a queda- mano de las La 40 angustia- nociones? La angustia era como una reacción del organismo, ¿no? A esa Claro. incongruencia. Bien. La Vulnerabilidad. A ver, ¿tienen el texto? Este término designa el estado de desacuerdo que puede existir entre el yo y la experiencia. Cuando el sujeto se encuentra en tal estado de desacuerdo sin darse cuenta, es potencialmente vulnerable a la angustia. La totalidad de su experiencia. O sea, Son la dos angustia- reacciones del organismo. Una aparece antes, que es la vulnerabilidad, y otra es la angustia. La angustia es la reacción del organismo al estado de incongruencia, de desacuerdo. La vulnerabilidad es un poquito más profunda, no es más superficial. ¿Por qué? Porque en realidad responde a la labilidad del sujeto a caer en una desorganización psíquica. Acuérdense que una cosa es la incongruencia, otra cosa es la desorganización y otra cosa es el derrumbe psíquico. Incongruentes somos todos. No todos estamos desorganizados. Ninguno de nosotros está con un derrumbe en este momento. ¿Sí? Acuérdense de las diferencias. El derrumbe es, no hay estructura psíquica. Es un sujeto que actúa solo por valoración organísmica, por una reacción instintiva, pero no hay yo, no hay conciencia. Las personas no le van a llegar al consultorio, estamos de acuerdo, ¿no? Entran en una guardia médica, ¿sí? Y a algunos los esposan para que se queden quietos. Son personas peligrosas para sí mismas y para otros. Después está el estado de desorganización. Ya vimos la diferencia, ¿sí? Que es bastante complejo, porque es mucho más hondo que lo que es una incongruencia, que es una contradicción, en la cual todos más o menos estamos en ese lugar. Todos más o menos somos incongruentes. No existe la congruencia perfecta. Se trabaja para lograr cada vez más congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tercer condición. Es que el terapeuta esté en un acuerdo interno, en un estado de acuerdo interno, o sea, que sean congruentes. Bien, o sea, lo opuesto al consultante. La segunda condición es que el consultante se encuentra en un estado de incongruencia. La tercera condición es que el facilitador se encuentra en un estado de congruencia. Ojo acá. Al menos durante lo que dure la entrevista, la consulta, y en relación a su consultante. Porque yo puedo estar incongruente en algún asunto personal y mío que estoy trabajando por fuera. Pero acá hablamos de la congruencia en relación a la experiencia del consultante y durante lo que dure la entrevista. Tengo que estar abierta a mi experiencia y en contacto con lo que me está pasando, con lo que el otro me está abriendo.
¿Me explico? Es como este mito que hay los psicólogos son psicólogos pero están llenos de problemas. Y quien no dejan de ser humanos. O los psicólogos tienen toda la respuesta. Ah, no me digas, es casi un dios entonces, no es un psicólogo. ¿No? Somos personas. Entonces se trata de estar congruentes durante el tiempo que dure la entrevista y en relación a mi consultante. ¿Está claro esto? Porque si exigiría que fuéramos congruentes nosotros en un 100%, ninguno atendería. Ninguno es ninguno. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún counselor, ninguno. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, bien. Cuarta condición. Que el terapeuta experimente sentimientos de consideración positiva e incondicional respecto del sujeto. Muy bien. Que el terapeuta experimente aceptación positiva e incondicional respecto de su consultante. Que recuerden lo que es aceptación positiva e incondicional, no lo vamos a profundizar ahora. ¿Sí? Es validación de todo lo que el consultante es como persona, no tiene que ver con una aprobación a su conducta o desaprobación a su conducta, sino una valoración al ser humano que el otro es. Estemos de acuerdo o no con su conducta. ¿Sí? Bien. Quinta condición. Comprensión empática del terapeuta. Bien, que el terapeuta experimente una comprensión empática respecto al marco de referencia del consultante. ¿Bien? Bien. Sexta condición. Y ahí une las dos, tanto la consideración positiva e incondicional como la comprensión empática del terapeuta. ¿Del terapeuta? ¿De quién Desde el hablas? lado Que el cliente la que el cliente perciba. perciba, perdón, que el cliente perciba, perdón. Que Eso, el cliente perciba y dice, aunque sea en grado mínimo, la comprensión empática y la aceptación positiva e incondicional por parte. Porque si el cliente no lo percibe, no se pone en marcha ningún proceso. O sea que no solamente el terapeuta tiene que ofrecerlo, sino que el cliente de algún modo lo tiene que percibir. Le tiene que llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay 6 condiciones. Estas son las famosas 6 condiciones necesarias y suficientes. Cuando ustedes vieron el texto de poner los caballos delante del carro, que me encanta para tomarlo en el examen, así que anoten, ¿sí? Habla, uno de los temas principales de ese texto es esta disputa de que los terapeutas, hay muchos terapeutas que se paran en este lugar de que las condiciones son necesarias pero no suficientes. Y hay otros que dicen que son suficientes pero no necesarias. Y lo que dice el texto es, depende del grado de adhesión que el facilitador tenga a la hipótesis fundamental de la tendencia actualizante, es lo que va a creer y afirmar y validar que las condiciones son necesarias y suficientes. ¿Sí? Hay 3 condiciones que hablan del terapeuta. Que el terapeuta sea congruente, aceptante y empático. 2 condiciones que hablan del consultante. Que el consultante se encuentre en un estado de desacuerdo interno y que perciba en grados mínimos la empatía y la aceptación del facilitador. Y una condición que comparten. Que es que ambos estén dispuestos a dejarse afectar por el campo experiencial del otro. ¿Vamos bien? ¿Dudas respecto a estas condiciones? No, yo no tengo dudas, pero no dudas, sino que acá en la parte de comentarios dice que sobre las condiciones 4 y 5, Sí. empatía y aceptación, Sí. dice que para que haya comunicación no basta decir que el cliente, no basta decirle al cliente que los sentimientos y actitudes, perdón, estoy leyendo mal.
que no hace falta decirle al cliente que nosotros lo aceptamos o tenemos empatía hacia él. ¿Sí? Absolutamente. Dice que lo que importa es que el cliente aprenda con H, de aprender. De aprehensión. De aprehensión. Que se apropie, que reciba las actitudes. Hay muchos counselors, parece una tontería y a lo mejor se ríen, pero ríanse, pero recuerden lo que digo, recién recibidos, que empiezan a atender y dicen al consultante, bueno, yo ahora te voy a aceptar, te voy a comprender empáticamente. No, chicos, no. Eso es algo que ustedes van a hacer sentir al otro. Actitudinalmente se lo van a ofrecer y al otro le va a llegar. Claro, acá continúa diciendo que, por ejemplo, no es necesario que el terapeuta comunique de modo verbal sus sentimientos hacia el cliente, que la verdadera comunicación, que sería que al menos en un grado mínimo el terapeuta consiga efectivamente comunicar al cliente la comprensión empática y la consideración positiva incondicional frente hacia él. Que no hace falta hacerlo solamente verbalmente. Un pequeño ejercicio, cierren los ojos. Respiren profundo. Y larguen el aire por la boca. Una vez más, respiren profundo. Larguen el aire. Y te voy a pedir que te conectes con alguna vez que hayas estado en problemas, que hayas tenido una dificultad, que te hayas angustiado por eso. No le estamos en una meditación. Y que recuerdes, frente a la misma situación, de angustia, de conflicto, de malestar, una persona a la que se lo hayas contado y te hayas sentido realmente recibida por esa persona.